Paul Granda prendió la mecha. El IES no puede seguir como está. La edad de jubilación o las tasas de aporte entran en debate. ¿La reforma es inmediata? Esta semana el país escuchó una verdad que ya no se puede posponer. Hay que emprender una reforma profunda al IES. Si no queremos que las jubilaciones y la atención médica que se prestan a millones de ecuatorianos colapsen en algunos años más. A los problemas de financiamiento originados en la década ganada, se suma la compleja situación del empleo en el Ecuador, en una época donde la flexibilización del trabajo choca con este modelo rígido de seguridad social. Por eso, en el programa de hoy, vamos a ver si entre los políticos ya hay conciencia sobre cómo hacer frente a la realidad que nos presentan las cifras y el cálculo actuarial. ¿Qué es lo políticamente correcto? Comenzamos. Hoy nos acompañan Guillermo Carpio, subdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Jimena Peña, asambleísta por Alianza País y parte de la llamada Cruzada Nacional por la Seguridad Social; Roberto Gómez, también legislador por el Movimiento Creo e integrante de la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Nacional; y Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de un tema cuya mecha la encendió el propio presidente del IES, Paul Granda. Esta semana, la crisis financiera de la entidad es muy grave y es necesario hablar de las reformas urgentes. Claudia. Hay que reconocer el compromiso del gobierno de Moreno por enfrentar la crisis del IES. Por eso decidió reponer desde este año parte del 40% del aporte estatal para el pago de pensiones suspendido desde el 2016. Esos recursos representan unos 1.720 millones de dólares anuales, por lo que de todas maneras la Seguridad Social arrastra un bache de 5.640 millones de dólares. A esta deuda se debe sumar la que está pendiente por atención médica a jubilados, amas de casa, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, por un monto de 3.100 millones de dólares. Por lo que el millonario hueco en la Seguridad Social es de casi 9.000 millones de dólares, un monto gigante que debe preocuparnos tanto a afiliados como a pensionistas. Pero los jubilados son quienes están más expuestos a esta situación. Así es, Carlos. Solo para este año el IES necesita 4.300 millones de dólares para el pago de unos 456.000 pensionistas. Es un esquema de financiamiento que empieza a dar problemas. En la actualidad en el país hay 3.300.000 afiliados al IES y 456.000 pensionistas. Esto significa que 7 trabajadores en el país sostienen a un jubilado. Pero para el 2040 estudios actuariales señalan que por cada jubilado habrá casi 5 afiliados, lo cual en materia de pensiones vuelve cada vez más compleja esa relación. Dicha pirámide será difícil de sostener. Además, si tomamos en cuenta que a finales del 2015 el salario promedio con el que un afiliado aportaba al IES era de $600, pero una pensión jubilar rondaba los $550. En Ecuador, la esperanza de vida para el 2020 será de 80 años para las mujeres y 74 para los hombres, por lo que un jubilado recibe en promedio entre 15 y 20 años de pensión. Carlos, ¿es entonces momento para hablar de un aumento en la edad de la jubilación? Bien, gracias Claudia por el informe. Economista Carpio, ¿ya es momento para aumentar o para pensar en aumentar el tiempo de aportes de los afiliados al IES? Gracias, Carlos. Buenos días con todos. Rodrigo, Roberto, Jimena, muchas gracias por esta oportunidad. Y para poder señalar que el IES más bien viene transparentando toda su información y eso va a permitir que no solo se revise el aporte o los años de jubilación, es decir, el Seguro Social en este momento no está haciendo, hay que ser enfáticos en eso, ningún estudio sobre el cual va a tomar decisiones la actual administración. Lo que ha pretendido esta administración, lo digo con total certeza, es abrir esa discusión hacia otros actores. Es momento de transparentar las cifras. Ustedes han tenido la bondad de hacer una presentación descriptiva con bastante certeza. La crisis que señalan que existe, que es inminente, viene siendo no hoy, viene siendo desde hace muchos años atrás.
Pero entonces, ¿cómo entender la preocupación de Paul Granda? Abrir un debate para pensar y ponernos a debatir en que cómo mejorar el IES a futuro a través de aumento de pensiones, aumento de edad de jubilaciones, aumento de aportes. ¿Cómo entender eso? Carlos, el Seguro Social está integrado por 5 fondos: el de salud, el de pensiones, el de riesgos del trabajo, el del Seguro Social Campesino, el de desempleo. Cada uno de esos seguros tiene sus fondos. El fondo es el resultado del movimiento de ingresos y egresos. Eso nos va a generar un saldo. El saldo, si nos concentramos únicamente a los 2 más importantes fondos, que son el de salud y el de pensiones, este momento están aún arrojando saldos positivos. ¿Hasta cuándo? Las proyecciones actuariales determinarán hasta cuándo se puede mantener. De por medio hay un análisis actuarial que está en marcha, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que quería indicar es que cada uno de estos fondos que se sostienen por ingresos tienen que generar prestaciones, y estas prestaciones los últimos años han ido también siendo afectadas en su costo. Tenemos en el Fondo de Salud que atender prestaciones a los hijos de afiliados menores de 18 años, sin que ellos aporten. Eso afecta directamente al Fondo de Salud. Si bien la resolución 501 en su momento, con algún análisis que lo habrán hecho, eso ya está hecho, sí. Ya lo hicieron, y esto permitió en esa circunstancia incrementar recursos para el Fondo de Salud, que estaba deteriorado. Hoy, si bien los fondos de esos presentan aún saldos positivos, la verdad es que tampoco han sido solucionados sus problemas. Bien. Y hay que tomar con claridad los números que tiene el IES actualmente, pero resaltar que estamos trabajando para que este análisis no sea solo desde el lado del IES, sino se abra un gran acuerdo nacional. Doctor Ibarra, esas cifras que presenta el IES, esa intención que se manifiesta esta semana por las declaraciones de Paul Granda de emprender una reforma por unos ajustes que son complicados para la sociedad, ¿qué nos quieren decir? Bueno, me parece, gracias por la invitación y un placer compartir esta mesa con todos ustedes. En efecto, yo siento que ya el gobierno llegó a determinar que había que tomar correctivos urgentes, porque esta situación del esquema del fondo de pensiones fue advertido desde el año 2003 en estudios actuariales independientes realizados por la compañía actuaria de la que yo soy el presidente ejecutivo, y se determinaba en ese año que, de acuerdo al comportamiento demográfico de la población, el hecho de que para toda la población debe ser entendido que cada vez hay un envejecimiento mayor del grupo poblacional, la gente vive más tiempo, hay menos niños que nacen, hay más mujeres que se incorporan al mundo laboral y a la seguridad social, hay temas como nuevas formas de empleo, el teletrabajo y los millennials, hace que se tenga que discutir ya un nuevo modelo de seguridad social. Y en el estudio del año 2013 determinó que tenía el IES que empezar a hacer correctivos urgentes para ir ajustando las necesidades de los nuevos pensionistas con financiamiento adecuado en el largo plazo. El problema de la seguridad social es que de una vez por todas tiene que estudiarse la sostenibilidad en el tiempo. Y en mi calidad de académico y técnico, y algo conozco del tema, mi aporte a la comunidad es a través de una asesoría respecto a qué están haciendo otros países, qué soluciones puede darse en el caso del Ecuador, porque la situación en pocos años va a ser insostenible. ¿Y esa solución parte por subir la edad de jubilación de los afiliados de 60, 65, 70 años? No necesariamente es la única opción, puede ser una de ellas, pero yo siempre he comentado de que las edades de jubilación tienen que adecuarse a las realidades de cada país y tiene que ser advertido a la población con suficiente anticipación de manera de no causar una conmoción social, porque los trabajadores que ya han cumplido los requisitos tienen ya preparados sus esquemas para jubilar. Si se les incrementa la edad de manera abrupta, esto puede causar un problema, y nosotros lo que queremos es mantener esto con una discusión técnica que permita que la gente acepte estas propuestas. ¿Cómo entender entonces, Roberto Gómez, las alertas, las declaraciones de Paul Granda y la posición del IES ya en estos días, según también lo dice Rodrigo Ibarra, como un tema ya emergente? Bueno, buenos días con todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que se trata básicamente de que no dan certezas. La realidad es que, por un lado, se dice que podría revisarse las edades y estas cuestiones por parte de Paul Granda, pero aquí acabamos de escuchar de que no tienen y no están haciendo ningún estudio sobre qué propuesta podría ser la viable. O sea, que el IES no esté haciendo actualmente ningún estudio sobre cuál propuesta puede ser la viable, realmente lo que hace es quitar más el nivel de certeza que tendrían que tener los ecuatorianos con respecto a cuáles son la realidad que van a vivir cuando llegue su jubilación. Es decir, tienen que tener la certeza de cuál es el monto que van a aportar y que no se lo cambien a cada momento sin reformar la transparencia y la efectividad del sistema. Tienen que tener la certeza sobre cuánto tiempo van a tener que aportar para poder
organizarse de esa manera y en ese sentido pues va atado a la edad. Si felizmente pues tenemos la oportunidad de vivir en una etapa donde podemos vivir más tiempo, tarde, claro. podemos vivir más tiempo, pues si aportamos el 20%, si el trabajador ecuatoriano aporta el 20% de su salario, se lo quitan y no se sabe dónde está, y encima le dicen que no tiene todas estas certezas, pero lo que tenemos es un problema grave que tiene que resolverse debatiendo sobre cuál debe ser el sistema de reparto, si es de algún otro tipo o mixto, pero principalmente sabiendo que las autoridades sí tienen un plan y que nosotros en la Asamblea también estamos haciendo ciertos cambios a la ley para saber con quién hablamos en términos de la representación del IES para poder resolver estos temas. Y en ese punto, Jimena Peña, ¿por qué ustedes, como en esta mesa de convergencia que anunciaron ayer, de una vez pusieron su preocupación y la oposición a que se aumente, por ejemplo, la edad de las jubilaciones en el IES? ¿Cuál es el temor que ustedes ven ahí? Muy buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, entendemos que nuestra seguridad social enfrenta retos. Ya nos ha mencionado Guillermo y en el caso de Rodrigo también algunos de los elementos y las preocupaciones en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Si vamos a hablar de la sostenibilidad del sistema, muy bien, hablemos de cuáles son las alternativas. Por ejemplo, no se menciona que del porcentaje de la población ocupada en el país, menos del 29% tiene una seguridad social. Es decir, entonces, para hablar de mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, podemos hablar de muchas alternativas, entre ellas, por ejemplo, el incremento de personas aseguradas al sistema que puedan aportar. El 21% de la población ecuatoriana tiene una edad entre 18 y 29 años. Entonces, creemos que, por ejemplo, un mecanismo para fortalecer la sostenibilidad podría ser, en efecto, mecanismos que le permitan al Estado incrementar el número de aportes en el sistema a través de un empleo para adecuado. ¿Para usted no es conveniente entonces aumentar la edad de jubilación a 65 años? Yo creo o a que 70, no sé, lo que digan los cálculos. Yo creo que hay que dejar claro que debido a ciertos comentarios que se han dado por parte de las autoridades de la seguridad social, se ha generado una ola de desinformación. Y aquí yo creo que lo que hay que rescatar es dos elementos. En primer lugar, que hay retos que nuestra seguridad social tiene que enfrentar y que hay un gran esfuerzo de transparentar la real situación financiera de esta institución. Y por otro lado, esa convocatoria a un diálogo nacional por parte del Ejecutivo para dialogar con todos los afectados. En el caso de la Asamblea Nacional, nosotros hemos propuesto como bancada legislativa una gran cruzada por la seguridad social con la participación de los actores, de los trabajadores, de los afiliados, de los pensionistas, de las damas de casa, para que las soluciones que se presenten en torno al tema sean realmente un pacto social que convoque a toda la sociedad y en conjunto busquemos las soluciones adecuadas. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. La crisis en la seguridad social es inminente. ¿Qué hacer para salvar al IES? El análisis luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Como lo vimos en el bloque anterior, por diferentes causas, el IES está en crisis. Una crisis que tarde o temprano nos afectará a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo salvarlo? Veamos. 4 acciones para recuperar la seguridad social. 1. Subir la edad de jubilación. La edad de jubilación podría subir de los 60 a los 65 años. De esta manera, el IES recibiría 5 años más de aportes por cada afiliado. 2. Ampliar las tasas de aportación. El aporte de cada afiliado privado equivale al 20% de su salario. El 9.45% lo paga él y el restante el patrono. Una opción sería subir esta tasa. 3. Cobertura a cónyuges e hijos. En el gobierno de Rafael Correa se amplió la cobertura de salud del IES a los cónyuges y a los hijos hasta los 18 años. El costo de esta atención desfinanció al IES porque no se tomó en cuenta el cobro de una prima. 4. Ley de Seguridad Social. La Constitución defiende al sistema de seguridad social como público y universal bajo la tutela del Estado. Reformar el sistema y la Ley de Seguridad Social sería una salida,
pero tomando en cuenta la realidad del empleo en el Ecuador y la esperanza de vida. ¿Cuáles son las medidas correctas para salvar al IES? Bien, seguimos. Asambleísta Peña, ¿cómo ya está enfocando la Asamblea esta discusión? ¿Qué nos puede adelantar? Hay unos proyectos de ley que están reposando, pero ¿en qué momento vamos a ver que en la Asamblea ya hay una determinación por avanzar en este debate que es fundamental, quizás el más importante de los próximos 2 años? Yo creo que todo debate en torno a las soluciones de la seguridad social deben estar basados en transparencia de la información. Como usted bien mencionó, en este momento hay unos estudios actuariales que están en curso. Es fundamental entonces tener esos resultados de esos estudios que son independientes y presentarlos a la ciudadanía, que todos conozcamos cuál es la real situación de la seguridad social. En efecto, se hablan de que hubieron un incremento, por ejemplo, en las prestaciones a través de los hijos de los jubilados, de los cónyuges, pero también hay temas importantes que rescatar, como por ejemplo el incremento en las pensiones jubilares, que se incrementaron de aproximadamente $249 en el 2006 a $566 en el 2017. Que esa pirámide se está haciendo cada vez más pequeña y que los afiliados y los pensionistas están cada vez ganando casi lo mismo. Así es, en efecto, mejora o se hacen esfuerzos para profundizar la universalización de la seguridad social, pero a la par no se establece un mecanismo permanente de financiamiento, y creo que ese es el reto, tomar las medidas que sean pertinentes en diálogo, en un consenso nacional. ¿Cuándo lo van a hacer? Pero también previniendo la garantía de derechos. Bueno, este debate recién inicia. Por un lado, la seguridad social está convocando un diálogo nacional, nuestra bancada legislativa también, una cruzada por la seguridad social con diálogos con los actores para ir construyendo las propuestas, porque probablemente cualquier reforma al sistema tendrá que procesarse a través de una reforma a la ley de la seguridad social. Roberto Gómez, ¿hay claridad en la Asamblea? ¿Se sabe hacia dónde van a ir? ¿Se han reunido las bancadas? ¿Es un tema que ha tomado importancia? ¿Por qué estamos esperando que la situación del IES se siga deteriorando para hablar de esto? Decir que el debate recién empieza, yo creo que nos olvidamos que en 1994 hubo una consulta popular sobre la reforma para privatizar el IES. En consecuencia, el debate tiene mucho tiempo y las acciones que se han tomado ahora, pues lo que nos dicen es que simplemente no hay transparencia. Lo que importa es decirle al Ecuador, ¿dónde están todos los recursos de los afiliados que han aportado? Y segundo, concretamente, en la Comisión de los Trabajadores, hoy se está debatiendo algo muy importante, que es a lo que me refería hace un momento. ¿Quién va a ser el representante del IES en términos de la dirección del Consejo Directivo? Porque se está reformando el tema de cómo está integrado, pero también se está debatiendo si es que debe ser el delegado del presidente de la República o no, quién debe ser la persona. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? Es relevante porque a fin de cuentas el manejo político del IES sí responde a que si quien lo dirige es representante del presidente y el presidente de la República, en nombre del gobierno, le extrae recursos, ¿cómo el presidente del directorio le va a reclamar al gobierno nacional, que fue quien lo puso para defender los recursos de los afiliados? Y yo hice un proyecto de ley, que lo presenté hace un año, que lo que quiere es transparentar las cuentas de los afiliados. Es decir, aquí usted debería poder saber en su seguro de invalidez en el mes 1 cuánto aportó. Es decir, si el afiliado al seguro de invalidez, al fondo de invalidez, que es el 9% en general, de todo el sueldo, de toda su aportación, aportó en el mes 1 $25 el patrono, $11 el trabajador, o al revés, perdón, o el uno o el otro. Y ese dinero acumulado, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? En la medida que los afiliados conozcan la cantidad de dinero que han puesto, pues van a poder empezar a reclamar sobre ese uso de ese dinero y segundo, ahora, van a ver con claridad que esa cifra de esa transparentación que ustedes proponen vía ley es distinta a los estudios actuariales que está haciendo este momento el IES. Esta cifra de transparentación es para que, no, esto es un proyecto de ley que ya se debatió en la Comisión de los Trabajadores en primer debate, que tiene que ser puesto en la Asamblea Nacional, que tiene una finalidad, que el afiliado, que el trabajador sepa que ese dinero que es de él, que no es del Estado ecuatoriano, sino un dinero privado del IES, en un proyecto que presentamos en el 2000, hace un año y medio, ese dinero dónde está, en qué se está utilizando y que puedan ver que ese dinero puesto en una cuenta que se ha invertido para poder generar más trabajo dentro del mismo Ecuador y que el afiliado sepa que ese dinero es de él, que está generando intereses, pues es la mejor forma de hacer que este tema de la responsabilidad primero se dé y segundo, que el afiliado pueda reclamar, oye, yo te he dado a ti y es tal cantidad de dinero en aportaciones y la empresa privada también. ¿Qué has hecho con ese dinero?
¿Dónde está? Eso tiene que cambiar. Ese es un punto fundamental para avanzar en una reforma, en un plan de ley. Economista, ¿qué puntos son importantes dentro de un plan de ley desde la posición en la que usted le ve como subdirector del IES? Gracias. Coincidiendo con el asambleísta Gómez, es verdad que este debate sobre la seguridad social viene dándose desde muchos años atrás y que de alguna manera la transparentación también de las cifras también se las viene generando desde hace algún momento atrás. Y sobre esa base creo que es importante que empecemos a actuar. Desde el IES nos satisface sobremanera saber que un asambleísta ha presentado un proyecto de ley para que se puedan transparentar cuentas individuales. Es satisfactorio también escuchar a Rodrigo, un experto en el tema actuarial, que no ahora, sino hace muchos años viene interesado en presentar sus proyecciones, para saber que conjuntamente con aportes de la asamblea, también de los dirigentes sindicales, de los empleadores, vayamos construyendo unas propuestas. ¿Y cuándo vamos a conocer lo de los cálculos, el informe actuarial que está a la espera, que se decía que a mediados de año? ¿No va a haber más, no se va a posponer más ese No se va a posponer, se cuenta ya con los resultados preliminares. ¿Y qué vamos a saber de eso? Lo que quería comentar es que al iniciar este proceso de diálogo, bien señala el señor asambleísta que hay en proceso una reforma al artículo 28 que habla sobre la conformación del Consejo Directivo, en el que al momento se encuentra solamente representado por el gobierno y por los empleadores, y que de alguna manera en este proceso de diálogo se permitirá también que el sector laboral empiece a aportar con sus ideas y con su visión de la problemática de la seguridad social. Pero sí es posible pensar en un presidente directorio que no sea puesto por el gobierno, sino que sea mucho más amplia su representación e independiente. Claro que sí, gracias Carlos. Ese punto y otros son los que tienen que tratarse. ¿Pero usted considera que eso se debe dar? Ese sería un criterio muy particular. Usted es el subdirector del IES, pues. Sí, como subdirector está a mi cargo en el reglamento orgánico funcional el direccionamiento técnico estratégico de los seguros especializados. Entonces, por lo tanto, con ese criterio técnico, creo que deberíamos irnos manejando. Es importante, por ejemplo, pensar en un sistema mixto de afiliación como se lo venía pensando a finales del siglo pasado, es decir, en el año 2000, 2001. Es decir, tratar de darle ya otra forma de funcionamiento y de estructura al IES. El IES necesita con urgencia otra dinámica. Creo que ¿Mixta, podría ser y se debería analizar esas posibilidades y generar en este espacio que venimos invitando con mucha fuerza de diálogo a todas estas propuestas, pero estas deben estar fundamentadas en informes y en estudios técnicos. Ahora, el problema es que, como se ha señalado antes también, políticamente se puede sacar de contexto alguna... Pero a mí sí me interesaría saber si están ustedes pensando en la posibilidad de que empresas privadas empiecen a trabajar en la administración de los fondos del IES como para darle un poco más de agilidad y un poco más de fuerza al manejo de los aportes. Se han realizado algunos estudios. Se está haciendo en este momento nuevos análisis y estos queremos poner a consideración de otros actores. Bien. Doctor Ibarra, desde el punto de vista de los cálculos actuariales, financieros, ¿cómo debe emprenderse una reforma al IES? ¿Por dónde debe? Quisiera primero aclarar el hecho de que nuestro sistema es un sistema de reparto de capitalización colectiva. Basado en la solidaridad, eso es fundamental. Llega un montón de dinero y se reparte solidariamente. Pero reparto significa que está basado en un criterio de pacto intergeneracional. Quiere decir que los pensionistas actuales son financiados por los afiliados actuales, pero cuando nosotros lleguemos a ser pensionistas, esperemos que haya otros afiliados que soporten nuestras pensiones. Yo ya inicie de ver si me jubilo. Como demográficamente está demostrado, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, que va a haber un envejecimiento de la población. Entonces, cada vez se requerirán más afiliados activos, que es imposible que eso ocurra, porque la proporción de afiliados por cada pensionista va a ir decreciendo. Pero Jimena Peña dice que hay un 80% de la población económicamente activa que no está afiliada. Pero esas personas luego van a requerir beneficios. Entonces, estamos pateando el problema de 20 años. Lo que es necesario es que la población, los asambleístas, los políticos, los gobernantes entiendan que nuestro sistema, al ser un sistema de reparto, está basado en las proyecciones demográficas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué ocurría si nosotros manteníamos un sistema en el que no había el aporte del 40%? El fondo se descapitalizaba ya en el año 2022. Y eso fue un estudio que fue preparado con el Instituto de Economía en la revista Coyuntura en septiembre del 2017, es una publicación que se hizo, y se establecía que era urgente revisar la posibilidad de restituir, que ventajosamente la Corte Constitucional estableció a partir de enero. Pero quiero complementar el hecho de que ahora el peso de esa responsabilidad le estamos pasando al Estado. Entonces, si el peso del pago del 40% ahora tiene el Ministerio de Finanzas, ahora representa
posiblemente el 1.6, 2% del PIB, pero esto va a ir creciendo en el tiempo hasta llegar a ser el 10, el 15%. O sea, cada día vamos a necesitar en que el 40 Estado años. que subvencione el pago de pensiones a los afiliados. Exactamente, entonces ningún país en el mundo puede darse el lujo de destinar el 15% de su Producto Interno Bruto para financiar las pensiones. Por eso es urgente hacer un cambio de modelo, y el cambio de modelo pasa, por ejemplo, por proponer un sistema mixto. ¿Qué ocurre con el sistema de reparto? El sistema de reparto en todo el mundo ha sido revisado porque adolece de los problemas estos demográficos que le van a llevar a la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede hacer en el Ecuador, tener un sistema solidario, porque no se puede evitar la solidaridad, tenemos una inequidad salarial enorme, pero progresivamente la persona podría tener una cuenta individual, y ahí sí comparto con el asambleísta el hecho de que se podría dar una transparencia y una rendición de cuentas. Por el momento no es posible, porque nuestro sistema es un sistema colectivo. Me voy a corte, doctor, y seguimos hablando de este interesante tema, cómo salvar al IES a partir de una nueva reforma. Seguimos en Políticamente Correcto. No se puede abrir un debate sobre el IES sin analizar la realidad del desempleo en el Ecuador. Enseguida regresamos con el análisis. No se desconecte de la señal de Coavisa. Y la situación de la seguridad social en el Ecuador es como la del hombre que muere de sed junto al pozo de agua. Hay cada vez menos empleo de calidad que permita al IES incorporar a nuevos afiliados. En una realidad laboral cambiante. Claudia. Carlos, es un debate nacional que se ha postergado, pues no tomamos medidas oportunas para evitarlo. Una de ellas podría ser mejorar la calidad del empleo en el Ecuador. Según el INEC, la población económicamente activa es de unos 8 millones de ecuatorianos. De ese valor, únicamente 3.262.000 personas tienen un empleo adecuado. El resto de personas cuentan con un empleo no pleno, está en el subempleo, su trabajo es no remunerado o simplemente está en el desempleo. La porción de empleos adecuados en el país se parece mucho al número de afiliados que actualmente tiene el IES, por lo que hay unos 4.7 millones de ecuatorianos que potencialmente podrían cotizar a la seguridad social. ¿Qué estamos haciendo para integrarlos? Bien, doctor Ibarra, me llama mucho su punto de vista. Yo pensaba que integrar a 4.7 millones de personas a la dinámica del IES podría mejorar las finanzas del IES y darle más sostenibilidad al sistema, pero usted dice que eso es patear la pelota para el futuro y que lo que hay que pensar es una reforma integral de este enfoque de seguridad social. Así es, porque esas personas que se incorporan luego de 20, 30 años van a ser pensionistas y van a requerir entonces el pago. Y seguro habrá menos gente Y habrá joven, menos ¿no es gente, cierto? eso está demostrado. Es decir, el Ecuador de hoy, de aquí, si se proyecta al año 2050, será parecido a la Francia o la España de hoy. En España existen aproximadamente 18 millones de afiliados y aproximadamente 9 millones de pensionistas, es decir, una proporción de 2 a 1. Nosotros todavía tenemos una proporción de 7 a 1, tenemos un bono demográfico. Lo que tenemos que hacer es hacer desde hoy, tomar medidas que nos permitan soportar la crisis que se nos viene a futuro. La del sistema mixto es una excelente idea. La posibilidad de tener sistemas multipilares, ¿qué quiere decir eso? En países desarrollados, la pensión de jubilación no solamente depende de la seguridad social, depende de un sistema empresarial o de una cuenta individual como una compañía de seguros o una administradora de fondos. Entonces, cada persona tendría que financiarse a través de su propia cuenta individual, y esto ayudaría a la dinamización del mercado de capitales. Pero ese problema hace 20 años no pasó, fue un problema que Ecuador no lo quiso aceptar, se cayó muchas de esas demandas en en el Tribunal Constitucional de entonces es como que el Ecuador nunca aceptó ese modelo. ¿Por qué ahora sí lo va a aceptar? Lo que ocurre es que fue mal manejado, porque ahí se planteaba la privatización de la seguridad social. Y lo que nosotros pretendemos es que esa privatización sea otra discusión. En este momento lo que queremos es salvar al sistema de seguridad social. Por lo tanto, esas cuentas individuales pueden ser administradas por fideicomisos públicos, con la corporación financiera, o por el propio IES. El propio IES tiene la cuenta de cesantía, una cuenta que es de carácter individual. Los fondos de reserva, fue un error terrible el haber permitido que los trabajadores los puedan cobrar de cada mes. Si eso estaría vigente, esa sería la alternativa, porque ese 8.33% puede dividirse en 2 o 3 factores. Uno, por ejemplo, para financiar algo, la salud. Otro, para financiar este fondo solidario que requiere una inyección adicional de capital, porque en este momento tenemos 4.300 millones de dólares al año y apenas 2.000 millones que se recibe de aportes. Entonces hay que fomentar ese. Y el último tema es el de la cuenta individual. La cuenta individual, con el 4%
de cada trabajador. Alguien que gana $1.000 aporta $40 el primer mes, el segundo mes tiene $80 con los intereses, 82 y así sucesivamente. Cuando se jubile esta persona de aquí a 20 años, va a tener una pensión de $600, de las cuales el 60% será financiado por el Fondo Solidario y el resto que por es un la poco cuenta la individual. filosofía del Fondo de Reserva, ¿no es cierto? Pero el Fondo de Reserva fue mal manejado, porque Perfecto. el Fondo de Reserva no debía haberse eliminado. ¿Y no podríamos volver a retomar el Fondo de Reserva, economista Carpio, como una de las salidas, por ejemplo? Es decir, no mensualizarlo como se lo hizo, o sea, no darle la capacidad de que la que siga persona siendo un cobre, fondo. claro, ajá, sino que se quede guardado. De que se siga en el fondo manteniendo como reserva. Eso sería interesante porque hay que seguir afectando cualquier acción que permita ¿Pero qué cree usted? sostenibilidad. ¿Cree que ese podría ser una salida? Podría ser eso una Echar mano salida. atrás. También podría ser trabajar, y que lo estamos haciendo, aumentar el número de afiliados. Estamos tratando de incorporar a trabajadores independientes, a las trabajadoras no remuneradas del hogar. Es decir, hay que aumentar también el ingreso a esos fondos. Estos y otros temas, como decía el asambleísta, lo estamos trabajando con algún nivel de certeza, pero está listo para que empecemos ya a abrir el debate. Los aportes desde el lado actuarial son fundamentales. El lado político, legislativo, nos va a beneficiar. Una vez que termine este acuerdo que está proyectado para finales de octubre, obviamente las acciones que se tomarán para implementar los acuerdos quedarán en dos campos, en el uno en el legislativo, porque probablemente habrán reformas de la seguridad social, y otros al interior. El Consejo Directivo deberá también emitir las resoluciones O sea, correspondientes. usted dice que hasta octubre como país tenemos que darnos plazo para poner un poco en orden las ideas y a partir de octubre ya emprender una reforma más ambiciosa de la seguridad social. Esperamos que así en el sea, y legislativo. no solo en cada uno de los temas puntuales que estamos tratando de analizarlos en esta mesa. La idea es que el debate y el estudio sea bastante más amplio. Yo creo que es importante señalar también que el Seguro Social, como IES, es una institución, si bien pública, pero no es del gobierno central. Es una institución de los afiliados, de los Imagínese si hubiera trabajadores. sido el gobierno central lo que hubiera Sí. pasado con todo lo que nos Es decir, hicieron la década anterior. Es decir, que en estas reformas, cuando hagamos el análisis, cualquiera podrá ser el que presida, podrá ser una presidencia rotativa. Todos esos análisis deberán ser tratados en este Perfecto. proceso. Roberto judicial. Gómez, Rodrigo Ibarra y Jimena Peña al principio del programa hablaban de un bono demográfico, que estamos en un boom de gente joven en el Ecuador, que poco a poco eso va a ir envejeciendo y no lo volveremos a tener. Pero ese boom demográfico no está teniendo trabajo, o al menos la forma convencional en la que el IES y creemos que el país debe concebir por trabajo no se está dando. Independientemente de cuál sea el sistema, si es capitalización individual, reparto mixto, ninguno de ellos va a funcionar si no se genera empleo en el Ecuador. Exactamente. En consecuencia, la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones se basa elementalmente en la generación de empleo. Y en ese sentido, para hablar de cuál sería la alternativa, tenemos dos tipos, las de largo plazo y las de corto. Si en este gobierno se hubieran generado los 250.000 empleos cada año que se prometieron y no se hubiera destruido 150.000 empleos el año anterior a ¿Los que este, prometió Lazo o los que prometió Moreno? los que prometió Moreno, prometieron lo mismo, pero Moreno no lo entendió. Moreno no lo cumplió. Pero más allá de eso, en el largo plazo necesitas rever el sistema de uno de capitalización mixta que tiene las ventajas que ya han sido explicadas aquí, la certeza de cuánto se aporta, la certeza de cuánto te puedes jubilar, la certeza de cuánto puedes recibir en el largo plazo. Pero inmediatamente, si generáramos el empleo que se requiere para poder sostener, podríamos en el corto plazo enfrentar un escenario que fuera menos negativo, Roberto, digamos. la verdad es que hay un grupo de, o sea, los empresarios, el sector productivo plantea, por ejemplo, una reforma laboral de aquí inmediatamente para poder mejorar las condiciones, o sea, la capacidad de tener más empleo. Pero muchas de esas reformas van por el camino de la flexibilización laboral que le da quizás al empleado menos certezas de estabilidad y quizás sea mucho menos rígido el tema de la cotización al IES, que tampoco le puede significar una mayor cantidad de aportes. Mire, las buenas intenciones que no tienen buenos resultados tienen que reverse en cuáles son los mecanismos que se utilizaron para supuestamente tenerlas. Hace 10 años o 11 años, 6 de cada 10 ecuatorianos no tenían un empleo adecuado y hoy la cifra es igual. Y la realidad es que aparentemente va a mantenerse así o podría empeorar. El empleo inadecuado está aumentando. Las reformas laborales son relevantes en términos de la generación de empleo, que es la propuesta que yo le acabo de comentar, en el corto y mediano plazo. Es posible. Pero con más posibilidad de que se despida a la gente. Con más posibilidad de que la gente que quiere encontrar un empleo le encuentre. Esto es como el impuesto a la salida de divisas, con mucha claridad. Poner un impuesto a la salida de divisas no es un impuesto a que se vayan, es un impuesto a que entren. Poner un mercado laboral tan rígido y controlado por el Estado, ¿a quién ha perjudicado?
al IES, a los trabajadores, al gobierno, porque tiene que subsidiar cosas que no puede subsidiar. En consecuencia, no es con pragmatismo que hay que analizar esto, porque pragmatismo implica casi cualquier cosa que funcione o que alguien dice que funcione. Es con principios claros, ideas de que el mercado laboral siempre va a ser más beneficioso cuando se puede obtener mayor flexibilidad en términos de la contratación y trabajo. Asambleísta Peña, hay un pasivo grande del gobierno de Lenín Moreno. No se ha generado más empleo y más bien las condiciones de deterioro de la economía se han visto reflejados en despidos en el sector público, por ejemplo. ¿Cómo así entonces vamos a mejorar las condiciones del IES? Y no por eso podemos dejar de desconocer el gran esfuerzo que está realizando el gobierno, desde la Asamblea Nacional incluso aprobando leyes en efecto que vayan a fortalecer el sector privado para que puedan crear esas plazas de trabajo. Por eso es fundamental hablar, Carlos, de medidas a mediano y largo plazo. Lo que manifestaba Rodrigo, en efecto, si es que nosotros incrementamos el número de afiliados en este momento, probablemente no sea una solución a largo plazo, pero sí nos ayuda en el mediano plazo, mientras seguimos trabajando en establecer un mecanismo estructural que nos permita mantener la sostenibilidad del sistema. Entonces sí cabe una reforma laboral urgente, asambleísta. Una reforma laboral que tiene que ser tratada con cuidado, porque como usted bien dice, queremos que haya empleo, pero también empleo de calidad. Si es que la Seguridad Social tiene el reto de incrementar un mayor número de afiliados, si nosotros entonces establecemos mecanismos de contrato que a lo mejor haga que los empleadores desistan de asegurar al trabajador, estamos no necesariamente contribuyendo positivamente al problema, sino al contrario. Estamos probablemente generando una reducción en el número de trabajadores que aporten al sistema. Pero también es fundamental hablar no solamente en el término de la edad de las pensiones. Hablemos también de otros problemas estructurales, como por ejemplo la eficiencia en los procesos de contratación de medicamentos. Por ejemplo, el director de IES hablaba de que con un nuevo mecanismo de tratamiento de medicamentos probablemente la institución ahorre $100 millones. Hablemos también de las prestaciones, de la prestación de salud, de la calidad de prestaciones. Es decir, si vamos a debatir el tema de la seguridad social, debe ser un debate amplio que incorpore todas estas aristas que integran la seguridad social. Componentes técnicos y políticos. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y en Facebook en la página oficial de Coavisa. Regresamos con el análisis sobre el IES, un debate fundamental. Ramiro González, expresidente del IES y exministro de Correa, fue detenido el pasado martes en Lima, Perú. Tiene en su contra 3 procesos judiciales por el delito de tráfico de influencias, defraudación tributaria y posible peculado. El exfuncionario se fugó del país hace 20 meses. Cuando allanaron su casa para detenerlo, ya se había escapado. Un caso relacionado con él es el de María Sol Larrea, ex coordinadora nacional de unidades médicas del IES. Ella está en la cárcel y confesó tráfico de influencias por los procesos de contratación de servicios para 2 hospitales. El monto es de $2.5 millones y la Contraloría dictaminó responsabilidad penal. González es parte de toda la crisis que ahora enfrenta el IES. Carlos, continúas. ¿Es así, Roberto Gómez? Bueno, sin duda fue una administración corrupta que tiene que ser investigada y perseguida. Por ahí deberíamos empezar a pensar la reforma al IES, pues, por ver cómo lo administraron. Es que cualquier administración se entiende que tiene que ser transparente y eficiente, ¿no? El tema, más allá de ser técnico, es un tema político. Es un tema de que no se utilicen los fondos del IES políticamente, de lo que ya hemos hablado en términos quién lo dirige. Es un tema de sostenerlo en el tiempo, haciendo una reforma laboral, respetando todas las llamadas conquistas y que sí es posible hacerlo. Pero eso implica también cambiar el esquema económico. Se necesita para generar empleo, estabilidad económica, crecimiento económico. Y el presidente Moreno, aún con un ministro que tiene idea, como Richard Martínez, están pensando en más patear la pelota que resolver el problema. Y cuando tú pateas la pelota, se la pateas a otro gobierno, sí, pero los perjudicados son los mismos ciudadanos. En consecuencia, todos estos esquemas que hemos conversado de largo plazo y de corto plazo y estos 3 aspectos tienen que conversarse, sí. En la Asamblea lo estamos conversando, hemos hecho propuestas. En la Comisión de los Trabajadores estamos definiendo quién va a dirigir el IES, quién lo va a representar, para a raíz de eso poder saber con quién vamos a trabajar en términos de los trabajadores, en términos de los empleadores, para hacer esta reforma. ¿Y con este cambio usted cree que no volverán los Ramiro González o los de Richard Espinosa a manejar el IES? En los gobiernos, en todos los gobiernos, más allá de que no pueda ser un consuelo de nadie, existen siempre tentaciones
que son reprochables y que son condenables. Pero cuando el Estado ecuatoriano es sólido, hay una institucionalidad fuerte, esos controles que son de parte del Estado y transparencia de parte que le permite a los afiliados reclamar, todas estas cuestiones se disminuyen y se combaten, Bien. previniendo lo que estamos viviendo. Es bueno entonces el que día de hoy. es bueno, asambleísta Peña, que se haya aprendido a Ramiro González para que dé explicación por lo que manejó en el IES. ¿Se pueden atar los casos judiciales por los que a él se le imputan con el manejo del IES? Así es importante en esa lucha contra la corrupción que las personas que están huidas del país puedan finalmente regresar al Ecuador y enfrentar a la justicia, enfrentar al país. En efecto, de acuerdo a lo que ha dicho Paul Granda, se plantea la creación de una unidad de transparencia y ética dentro de la seguridad social, precisamente para combatir la corrupción que pudiera estar enquistada en varios sectores de la institución. Y yo creo que es importante hablar en efecto de patear la pelota. Y yo le recuerdo a Roberto que durante, por ejemplo, el gobierno de Yamil Mahuad, cuando Guillermo Lasso era asesor económico, en efecto se pateaba la pelota y no se enfrentaba a la situación de la realidad de la seguridad social, a tal punto que ni siquiera aportaban ni un centavo al sistema de la seguridad social. El presidente Moreno, en medio de todas las complejidades económicas, ha hecho un gran esfuerzo con su gobierno de enfrentar la situación y de tomar correctivos, de aprobar leyes, incluso con las que no necesariamente hemos estado 100% de acuerdo, pero hemos comprendido la necesidad de que existan correctivos en el manejo económico. A Guillermo Lasso en los últimos 10 años ya lo investigaron, él camina libre por el Ecuador. Ni Rafael Correa, ni todos, ni la mayoría de sus colegas asambleístas, ni la mayoría de gente con que usted compartió con el gobierno, ni tiene la tranquilidad de hacerlo, ni tiene la tranquilidad de vivir sabiendo de que no les van a encontrar algo después. En consecuencia, yo creo que hay que dejar de echarle la culpa a gente tratando de asesinar la reputación de manera fracasada de nuevo, y realmente decir que el problema actual de gobierno nace en el gobierno de Rafael Correa, del que usted fue parte, y se mantiene el gobierno de Lenín Moreno, del que usted es parte. Sí, por eso mismo estamos enfrentando una situación con seriedad. En efecto, tenemos que ir asumiendo las omisiones históricas que han tenido los diferentes gobiernos en torno al manejo de la seguridad social y reconocer que se está haciendo un real esfuerzo para transparentar las cifras y para tomar correctivos a largo plazo. Guillermo Carpio, ustedes como IES están manejando una investigación interna para saber, por ejemplo, todos estos pecaditos de de Ramiro González o de los siguientes sucesores. Es decir, aparte del trabajo en la justicia, ¿ustedes están haciendo una investigación interna? Gracias, Carlos. Siguiendo en la misma cancha, pero sin querer patear la pelota, la actual administración del IES ha solicitado con la Contraloría General del Estado que inicie varios cientos de exámenes especiales. Ya ha habido unos informes, ¿no? Hay unos informes y vienen otros en camino. Los informes de la Contraloría General del Estado establecen responsabilidades administrativas, civiles y penales. Solo sobre ellas, cuando sean confirmadas, actuará la Fiscalía. Sin embargo de ello, en este momento la administración actual del IES, tal como advirtió anteriormente Jimena, ha reactivado el Comité de Ética y Transparencia y no como una simple unidad de parte de una estructura orgánica. Está siendo apoyada por la UNODC, la Agencia Especializada de Naciones Unidas en contra del delito de la corrupción. Esa entidad, a través de un convenio que estamos suscribiendo con esta unidad y algunas otras del sistema de Naciones Unidas, va a permitirnos implementar las mejores prácticas contra la corrupción. Los casos por los cuales están investigando en este momento Ramiro González tienen que ver con el manejo del IES en gran medida, por ejemplo, el tema de los recursos para el partido Avanza. ¿Se ha identificado ya algo de eso en el IES? Se están trabajando en esos ¿Todavía no hay respuesta? También. No hay respuesta, como me permití señalar antes, hay que esperar. Doctor Ibar, a usted no le voy a preguntar mucho de este tema porque a lo mejor quiera patear la pelota para adelante. No. Sí. Yo soy académico, pero más allá y tengo de eso, mi propia opinión política, pero estoy invitado como académico acá. ¿Qué cree usted? ¿Es importante haber empezado esta apertura judicial sobre el caso González, por ejemplo, para transparentar el tema del IES? Bueno, me parece fundamental que estas experiencias sirvan para que los administradores del IES tengan conciencia de que tiene que manejarse el IES como una institución técnica. Y al ser una institución técnica no pueden estar sujetos de los apetitos de los gobiernos. Y por lo tanto tiene que manejarse como un verdadero seguro. ¿Qué quiere decir un seguro? En el que hay equilibrio entre las prestaciones, que en el fondo de pensiones son los pagos de las jubilaciones, en el salud las prestaciones médicas y los ingresos que básicamente son las primas. Cuando existe un desbalance, por ejemplo, al haber eliminado el 40%, inmediatamente se debió haber incrementado la tasa de aportación porque había
menos ingresos. Cuando se dio las coberturas a los hijos de los afiliados a los 18 años, se debió haber incrementado la tasa de Y aportación. todo esto es responsabilidad del Y eso manejo no se hizo. clientelar de quienes Pero dirigieron son el IES. todos los administradores del IES que debieron haber tomado decisiones en función de que si entendían que esto es un seguro, efectivamente tenían que buscar que el gobierno que toma esas decisiones les ayude con otro tipo de financiamiento. Entonces, no hay esta visión de largo plazo, no hay esta responsabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo no estoy muy de acuerdo en que se necesiten más leyes, porque hay una norma que decía que no se podrán crear nuevas prestaciones si no están debidamente financiadas. Eso no se cumplió. Lo que necesitamos es blindar al IES de manera que tenga inversiones a largo plazo, no inversiones a muy corto plazo como tenemos actualmente, y concentradas básicamente en bonos del Estado y en préstamos hipotecarios o criográficos. Tenemos que pensar. Sí, yo tenía ahí una futuro. pregunta que quería hacer que se me quedó en el bloque anterior con respecto a este manejo ahora tan personal con el que concibimos el trabajo. ¿Se podría pensar en una suerte como de IES individual, es decir, que en lugar de yo depender de la estabilidad de una empresa para seguir cotizando al IES, que esa cuenta sea mucho más flexible para poder mantenerme yo afiliado y darle recursos a esa entidad, Claro. más allá del aporte personal que existe ahora? ¿Cómo no? O sea, hay dos alternativas. Cuando se cree el sistema mixto con esta cuenta individual que puede ser manejado por el IES, por un fideicomiso con la corporación financiera, o como le dije, si se puede reformar la Constitución, que me parece que también es un motivo de los problemas que tenemos actualmente, es un Estado de derechos en lugar de ser un Estado de derecho. Entonces, esto significó que el IES era muy paternalista, le cargaron una serie de obligaciones como la de la afiliación de los trabajadores no remuneradas del hogar, que esto es una responsabilidad del Estado que debe ser financiado a través de impuestos por un ministerio como el de Inclusión Social. Entonces confunden qué es un seguro y qué es una responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad social. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Guillermo Carpio, ¿ya es hora de trazar las reformas políticamente correctas que necesita la seguridad social? Una invitación a confiar en las propuestas del Seguro Social para transparentar toda la información, la situación real del Seguro Social y más bien unirnos en buscar consensos para tratar de buscar esas reformas. Y una invitación final también a que cuando creemos este comité nosotros recibamos las denuncias, este seguro es de todos, todos debemos cuidar nuestros recursos. Y por último, decir que a mi criterio y con el mayor de los respetos, creo que el manejo de la seguridad social no debe ser necesariamente políticamente correcto, sino que ese manejo lo que debe ser es técnicamente correcto. Roberto Gómez. Bueno, yo creo que el concepto general que debe regir a la nueva administración del IES y a la nueva reforma que van a poder sostener en el tiempo con empleo las prestaciones de salud y de jubilación es que el dinero del IES es un dinero de los trabajadores y que los trabajadores tienen que tener la certeza que ante una crisis como la que se vive hoy, no son ellos los que van a tener que pagar más aportaciones, los que van a tener que no tener la certeza de no saber cuándo van a jubilarse ni el monto que van a recibir. Para eso está enfocado el trabajo de nosotros, como creo, dentro de la Comisión de los Trabajadores y la propuesta en general que tenemos para el Ecuador. Jimena Peña, ¿qué es lo políticamente correcto? Si bien en este momento conocemos que no se hicieron los esfuerzos necesarios para garantizar la sostenibilidad de esas prestaciones, ahora es el momento de transparentar y de tomar decisiones. Por tal motivo, el reto que tiene la seguridad social y el reto que tenemos todos los que hacemos política dentro del país es en efecto hacer que todos estos cambios que se deben de realizar se realicen con la gente, con los ciudadanos, con los aportantes, con las damas de casa, para crear un verdadero pacto social en torno a la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas que sea sostenible con el tiempo. Rodrigo Ibarra, su conclusión. 4 criterios que son fundamentales. La confianza en el sistema, sobre todo para los denominados millennials. Tenemos que convencer a los jóvenes que tienen que incorporarse al sistema de seguridad social. La credibilidad, la sostenibilidad en largo plazo que tiene que ser basado en las proyecciones demográficas y dar la importancia que deben tener los técnicos en la ayuda en la toma de decisiones y finalmente la suficiencia. Con eso yo creo que con una discusión adecuada en la que participen los gremios de los trabajadores, de los empresarios, los jubilados y el Estado, obviamente, se puede salvar al IES. Y más allá de las confusiones políticas que pudo haber generado el presidente del IES esta semana, el tema quedó planteado y con una buena dosis de preocupación. La reforma a la seguridad social en el país es urgente,
por lo que los problemas financieros son una consecuencia de lo que se está arrastrando esta entidad, producto de un manejo clientelar y dispendioso. La previsión, que es el concepto fundamental de cualquier sistema de aseguramiento, quedó de lado. Por eso, la justicia, con la captura en el Perú de Ramiro González, ya puede empezar a trabajar. Lo otro es que el país político utilice estos 2 años finales para emprender una reforma de gran calado, donde se tome en cuenta que la noción de empleo está cambiando en todo el mundo y que si no la entendemos y la asumimos como tal, el IES quedará desfasado. El futuro de millones de ecuatorianos está en juego. Hasta el próximo programa. Así cerramos este importante debate. Nos vemos el próximo domingo. Continúe con la señal de Coavisa. Enseguida, el reprise de Visión 360.